Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy día lunes, Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Ponte estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Queremos hablar sobre el amotinamiento de reos y la toma de control por parte de las autoridades en dos diferentes cárceles del país. Y en concreto queremos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios, tanto en Fraijanes como en Chimaltenango, y por qué con más frecuencia cada vez vemos desórdenes, vemos motines en las diferentes prisiones del país. Partimos para arrancar esta conversación con Germán Santos, quien es experto en temas penitenciarios, el exministro de Gobernación Francisco Jiménez y Andrea Barrios, quien como integrante del colectivo Artesanas ha participado y participa constantemente en trabajo con mujeres privadas de libertad y también con los hijos de privados de libertad en diferentes centros penitenciarios. Gracias a los tres por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Yo quisiera arrancar la entrevista preguntándole al exministro por qué lo vemos ahora con más frecuencia. ¿O es que siempre ha existido así, pero ahora tiene más visibilidad? Bien, este tipo de acontecimientos que lamentablemente hoy se están desarrollando, porque se están desarrollando Aún en este momento. Sí, parece ser, según las noticias, de que en Chimaltenango también hay problemas en este momento. Yo no diría que es una cosa que se esté dando ahora, es un tema que no se ha hecho un análisis, que yo sepa, que un poco, digamos, analice cuál es la periodicidad en que se dan este tipo de eventos y cuáles las características. Hay muchas probables hipótesis. Lo que sí sucede es que en determinados momentos, por diferentes factores de presiones, de decisiones o inclusive de equilibrios internos de las propias dinámicas de los propios privados de libertad, que obviamente el interno de una cárcel siempre hay grupos, hay liderazgos, es decir, es un tema que se da en todas partes del mundo como una actividad humana. Y a veces coinciden desequilibrios de poder al interno con decisiones que toman a nivel administrativo y eso genera este tipo de situaciones. Pero la pregunta es, ¿son frecuentes como la vemos ahora o simplemente tienen mayor visibilidad? Yo diría que tiene mayor visibilidad. Hay periodos en los cuales prácticamente no hemos tenido ningún tipo de eventos de esa naturaleza. Por ejemplo, en 2014 fue muy poco que se vio, 2013 de igual manera, el 2015 fue un poco particular en este sentido. Y es, digamos, en estos últimos 4 años que sucedan dos actividades de esta naturaleza como el día de hoy, prácticamente no se había dado en los últimos años. Andrea, ¿qué está ocurriendo el día de hoy en Fraijanes? Y la pregunta siguiente es, ¿se puede saber qué está pasando también en Chimaltenango? Sí, la información que nosotras tenemos es que se tomaron como rehenes a personal del sistema penitenciario y algunos vendedores de agua en Fraijanes con el requerimiento por parte de los privados de libertad de algunas cuestiones como, por ejemplo, poder trabajar serigrafía y algunas cuestiones de privilegios que algunos, me parece a mí, tienen ellos el derecho de acuerdo a lo que está establecido en la ley y otros pues sí salen un poco de lo que está establecido a nivel de lo que es permitido como privilegios, cuestiones de DVDs, televisores y eso. Reclamos de mejoras de condiciones, eso es lo que tenemos en trabajo, Fraijanes. sí. La forma obviamente pues es bastante abrupta y que demuestra una debilidad institucional porque es un centro de máxima seguridad donde no debiese darse, digamos, de ninguna manera un motín de esta naturaleza, un incidente donde el personal y las personas que proveen de servicios a este centro pues corran algún riesgo. Y en el caso de Chimaltenango lo que hay es un problema entre privados de libertad, que es lo que ha estado sucediendo también en la Granja Canadá, en Puerto Barrios, en donde hay algunos heridos de bala, según la información que yo recibí por parte del sistema penitenciario previo a esta entrevista, y es una problemática siempre entre privados de libertad. Andrea hace una división clara, Germán, entre lo que está permitido y lo que no está permitido. DVDs y televisiones de plasma, por ejemplo, ante toda lógica, no están permitidos. Pero ¿qué pasa cuando llegan a nosotros noticias de que motines de la naturaleza de Puerto Barrios, motines como los que ocurrieron en Canadá, se originaron por una petición que demandaba la extensión del tiempo de visita? Aparentemente esa fue la causa en un primer motín, pero aquí me está diciendo Andrea, seguramente fue una cortina
o fue como se presentó y finalmente la razón era otra. Perdón, me gustaría que ella corrigiera. Bueno, solo decir que lo que sucedió en Puerto Barrios definitivamente no tiene nada que ver con ampliación de tiempos de visita. Lo que ahí sucedió es una lucha entre poderes económicos y control de la droga dentro del centro. Nosotros estuvimos ya en Puerto Barrios, hicimos una visita de campo, estuvimos hablando con las mujeres que están ahí privadas de libertad, y lo que hay definitivamente, y es la información que tiene la gobernadora departamental, es una lucha de poder y de control del centro penitenciario. Germán, exactamente, ¿qué noticia tiene? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en los centros de cárceles? Bueno, debemos tomar en cuenta dos dinámicas que se acaban de plantear en esta mesa, tanto el señor exministro como Andrea lo está planteando. Tenemos un evento suscitado por la falta de atención a una situación, a derechos de los privados de libertad. Bien sabemos que es una cárcel de máxima seguridad, sin embargo, cuando vemos que lo que están pidiendo es artículos para serigrafía, más tiempo de visita familiar, lo que encontramos nosotros es una debilidad, justamente lo decía Andrea, una debilidad institucional enfocada al no manejo, a la no gestión dentro de las prisiones. Se ha caído en un abandono por parte de las autoridades, sea por desconocimiento, sea porque no tienen personal para el frente, y por el otro lado tenemos actividades como las que están ocurriendo en Chimaltenango, la que ocurrió en Canadá, la que ocurrió en Puerto Barrios, que justamente se dan por una dinámica de poderes de controlar dentro de las prisiones, de poderes económicos, pero también por una falta institucional, y lo decíamos la otra vez, de inteligencia, de información penitenciaria. La información debe de fluir y las autoridades deberían de estar poniendo atención a lo que está sucediendo. La gente en Canadá lo dijo en la radio, lo dijo en los medios que habían anunciado por lo menos un miércoles antes, 5 días antes, que se querían amotinar por distintas situaciones. Entonces, no está habiendo una gestión de la información por parte del sistema penitenciario para prevenir acciones de esta naturaleza. Francisco, un televidente nos está diciendo, Guatemala no tiene un sistema carcelario. Guatemala lo que tiene son centros de hacinamiento delincuencial. De otra manera nos lo está diciendo Germán. ¿Está usted de acuerdo? Sí, yo creo que el problema fundamental es cómo justamente en la debilidad institucional, cómo hacemos el equilibrio entre lo que es mantener la seguridad y mantener el control, para usar el término control en el sistema, con el otro elemento que es el elemento de la rehabilitación y los derechos que tienen los privados de libertad como personas que tienen también sus derechos. Es decir, estos dos elementos son los que, digamos, no hay un equilibrio, y hay momentos en los cuales, al perderse ese equilibrio, obviamente suceden cosas como estas. El problema fundamental es que el sistema penitenciario, las cárceles, como solemos decir, es el último eslabón de la cadena de justicia, pero es el último en el sentido no solo de que debe de cumplirse la pena, sino que deben de crearse condiciones de rehabilitación. El problema es que por esta falta de equilibrio está sucediendo que el sistema, las cárceles, se convierten en un problema de seguridad, y ya no solo en el último eslabón de la justicia. Es en ese sentido que sí yo estaría de acuerdo con esa afirmación. Es una afirmación muy dura quizá, pero lamentablemente así es. Y aquí, digamos, el tema no es solo control, no solo pongamos más control y pongamos más normas rígidas, es también qué vamos a hacer con el tema de rehabilitación para tener espacio, porque si es cierto que el problema nace también porque se les prohíbe el ingreso de un equipo para, digamos, formarles en el tema de desarrollar alguna capacidad de tener ingresos, porque van a tener un tema como la serigrafía, resulta también un tema grave porque no se rompe ese equilibrio. Recordemos, y con esto termino, que el mayor problema de un privado de libertad es el tiempo libre que tiene dentro del sistema. Y si el sistema no le proporciona algún elemento para poderle dar una política de rehabilitación que implica usar el tiempo, esto es una bomba permanente. Todos esos temas los tratamos con frecuencia cuando se habla del problema de las cárceles, pero muy poco toca esta sociedad la necesidad de despenalizar varios delitos. Y creo que cuando se habla del hacinamiento debiera ir atado hacia esa discusión jurídica, prácticamente de política criminal. ¿Todavía debemos condenar a 50 años por homicidios? ¿Todavía debemos condenar a 30 años por delitos menores? ¿No es momento de revisar ese código penal y empezar a despenalizar los delitos menos graves? Por supuesto, yo creo que de acuerdo a los estándares internacionales, las penas máximas deben de ser no mayor a 25 años. Y aquí se dan penas de 200 y pico de años que son aberrantes en cuanto al marco de derechos humanos.
pero también yo creo que es importante tocar, y nosotros hemos sido insistentes en la responsabilidad que tienen los jueces de no otorgar otro tipo de medida, porque el problema es que las cárceles están con el nivel de hacinamiento que tienen, producto de la visión carcelaria que tienen los jueces y juezas, porque no hay ningún otorgamiento de medidas sustitutivas, sino que todo es a la cárcel, a la cárcel. Además, los jueces deciden a dónde mandan a las personas a cumplir el tiempo que les corresponde. No es el sistema penitenciario quien puede distribuir a las personas de acuerdo al perfil criminal, y eso se ve en el caso de la Granja Canadá. 1000 personas en un centro de cumplimiento de condena en prisión preventiva por orden judicial es lo que provoca el tipo de problema que se dio pues a finales del año pasado en dicho centro. Y ese es el problema recurrente, no solo la sobrepoblación, que no es responsabilidad del sistema penitenciario, ellos no son responsables del hacinamiento. La responsabilidad del hacinamiento la tiene el organismo judicial y el Ministerio Público, sino que todavía ellos deciden a dónde mandan a la gente y no conocen los centros, porque los jueces no cumplen con la labor que tienen y el mandato que tienen de visitar a las personas, de controlar la prisión. La decisión que ellos toman no la controlan, y eso genera los problemas que se están dando porque mandan a gente de una estructura a donde están los otros. Por ejemplo, lo que pasó en Boquerón, lo que pasó en la Granja Canadá, lo que pasó en Puerto Barrios, son problemas suscitados por el traslado o por la ubicación de las personas. Señores, pero estamos frente a un problema francamente complejo, porque el sistema carcelario guatemalteco es fuente de corrupción y enriquecimiento para aquellos que lo dominan. Ser director de presidios, en términos generales, puede ser una fuente de enriquecimiento, y muchos reos o algunos reos adentro de la prisión se ven suficientemente apoyados y fortalecidos para hacer cobros adentro de la prisión a sus demás compañeros. Es una fuente de corrupción real. ¿Cómo abordar este problema frente a un gobierno nuevo? Le pregunto primero a Germán y después a Francisco Jiménez. Bueno, sí, justamente el nuevo director general traerá bastantes retos dentro de su plan estratégico. Lo primero que debe comprender el nuevo gobierno y el nuevo director general y las autoridades de gobernación es que justamente la palabra sistema penitenciario se refiere a que es un sistema, es un colectivo, es un conglomerado de actores que no solo tiene que ver con el sistema penitenciario. Lo hemos dicho varias veces, el final del artículo 19 constitucional habla de que el Estado deberá velar por el cumplimiento de las funciones del sistema penitenciario. Tenemos un Ministerio de Salud, tenemos un Ministerio de Gobernación, tenemos un Ministerio de Educación también para proveer a maestros, y se ha abordado y se ha dejado solo, la falta de conocimiento probablemente ha dejado solo a los directores penitenciarios al frente de esta labor tan ardua que tienen con 19.000 privados de libertad en condiciones de extremas de hacinamiento, y se ha quitado por un lado la responsabilidad justamente de los jueces, la responsabilidad del Ministerio Público y la responsabilidad de cada uno de los actores. De hecho, uno de los estudios indica que 13 de los 14 ministerios tienen que ver con responsabilidades dentro del sistema hacia el sistema penitenciario. Sin embargo, pensamos de que no alcanza el sistema penitenciario, no alcanza, el presupuesto del sistema penitenciario, se piensa que no alcanza, se piensa que no existe el personal, pero se está dejando de ver cada uno de los frentes que se puede utilizar con instituciones que tienen responsabilidad dentro del sistema penitenciario. Entonces, el principal reto del director general y de las autoridades de gobernación es que puedan ver de manera integral el plan que tengan, y que no piensen solo únicamente que tiene que ver con presupuesto, únicamente que tiene que ver con personal, sino hay distintas maneras de abordarlo. Andrea hablaba de las alternativas a la carcelización. 4.800 privados de libertad en prisión preventiva que podrían estar libres el día de hoy. Eso bajaría el hacinamiento a 15.000. Sin embargo, hay una mora judicial, una presa judicial que no es responsabilidad del sistema, sino es responsabilidad de los jueces. De los J. Sí. Francisco. Además de los puntos que se señalaron, que estoy totalmente de acuerdo, en términos más, digamos, ya no de sistema, que es lo que hace falta, se señaló anteriormente, hay ya una política pública sobre el tema sistema penitenciario que se concluyó. Yo sugeriría de que se cree una comisión que revise esta política pública precisamente para establecer cuáles son los nudos fundamentales que hay que priorizar. En todo lo que es la gestión de seguridad en términos generales, la necesidad es priorizar, no podemos no hacerlo. El Estado está obligado a cubrir todos los problemas, pero dentro de esto tenemos que priorizar. Y en el tema del sistema penitenciario creo que hay que ver dos dimensiones importantes.
los cambios y las reformas que son necesarias en temas reglamentarios, en temas de medidas concretas de gestión penitenciaria, pero de otro nivel, que es la gestión misma y la gobernabilidad del sistema penitenciario. En este sentido, yo creo que es importante que se replantee el tema de la rehabilitación. ¿Qué vamos a entender como Estado guatemalteco de la rehabilitación en el sistema penitenciario? No solo con la finalidad de rehabilitar en sí mismo al privado de libertad, sino que crear un mecanismo que libere la tensión que se genera en ese desequilibrio de control y rehabilitación que señalaba anteriormente. De lo contrario, el problema se va a volver muy serio, porque si bien es importante mayores controles, si bien es importante, es una lucha contra la corrupción que se tocó un tema que es medular en este sentido. Si no se combate la corrupción en el sistema penitenciario, ¿y qué significa combatir la corrupción? No solo es desde los agentes del Estado, sino tener claro cuáles son las dinámicas de gobernabilidad de las cárceles. Y a entenderlo, tomar las medidas para que no sean los privados de libertad que tengan el control del sistema. Porque si no, van a haber cambios, van a haber políticas, van a haber decisiones, pero si son los propios reos o uno o dos reos que controlan el sistema penitenciario, esto no va a llegar a ningún lugar, porque las lógicas de ellos no son el bienestar de los reos mismos, sino de los privados, sino es el bienestar en la lógica de la corrupción, es decir, el enriquecimiento. Entonces, ese es un tema muy, muy importante. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido desarticular una red como la que Byron Lima supuestamente dirigía dentro de presidios? ¿Se puede sentir eso en otras cárceles? ¿Se puede sentir directamente en las prisiones donde él se encuentra? Bueno, yo desconozco, digamos, la situación del señor Lima porque no es ámbito del trabajo nuestro. Sin embargo, lo que yo le puedo decir es que las estructuras dentro del sistema penitenciario siguen funcionando exactamente de la misma manera. Es decir, que el hecho de que se haya procedido legalmente en contra del señor Lima no ha hecho variar realmente nada. Es que Iván Velázquez decía algo que era relevante. Si el Estado no está dispuesto a ocupar aquellos espacios que una acción judicial contra la impunidad deja libres de alguna organización criminal, de nada va a servir, porque rápidamente van a volver a ser ocupados por otra organización o por la misma que habrá de recomponerse. No tenemos evidencia, Andrea, de que algo esté cambiando dentro del sistema penitenciario para bien. Lo que sucede es que si nosotros vemos lo sucedido en la Granja Canadá, lo sucedido en Puerto Barrio, lo sucedido en este momento en Chimaltenango, son estructuras que se están moviendo dentro del sistema. Problemas, conflictos entre personas privadas de libertad que tienen un interés económico. Y que poseen un cierto poder para desarrollar esta clase de por supuesto, de desórdenes. O que han ido surgiendo en el último tiempo con poder en ese sentido. Entonces, prácticamente la base que permite todo esto sigue vigente. Yo creo que aquí, y me sumo, digamos, a lo que decían los compañeros, pero hay un tema importante. El personal que está hoy al frente del sistema penitenciario no es un personal capacitado. Los centros siguen estando a manos de guardias que han asumido, porque la ministra actual de Gobernación despidió por situación presupuestaria a todo el renglón que eran directores y subdirectores de todos los centros penitenciarios. Entonces están en manos de guardias, que si usted ve, y aquí digamos que Germán, que fue director de la escuela, no me dejará mentir, la situación de un guardia y la situación de un privado de libertad es mejor la situación del privado de libertad. ¿Se refiere a la situación socioeconómica? En términos cultural, de educación y de capacidad y de condiciones en los 8 días que el guardia pasa encerrado en ese centro, haciendo su trabajo. Si usted ve el área de las guardias y ve el área de las personas privadas de libertad, viven mejor, viven más limpio, viven más ordenado, en mejores condiciones las personas privadas de libertad. ¿Qué cuadro tan pesimista es? Por lo tanto, entonces no podemos pedirle a un director de un sistema que controle cuando toda la plantilla que él tiene de personal está en condiciones no adecuadas para asumir el reto que tiene por delante, que es la administración, el control, la rehabilitación y la atención de las personas que están privadas de libertad. Por lo tanto, esto ahora es mucho más fácil de que se dé porque el personal no tiene la capacitación adecuada y los centros están en manos de guardias. Rápidamente a los 3 invitados y en un ejercicio muy breve, las prioridades que debe atender ese próximo ministro de Gobernación y ese director del sistema penitenciario. Empecemos por Francisco. Yo creo que se acaba de decir un tema que sí es prioritario y es replantearnos el tema de qué
o cómo se va a dignificar precisamente al guardia penitenciario. Porque obviamente este es un elemento importante. Podemos construir cárceles sofisticadas, tecnología de la última generación, pero no tenemos un personal dignificado, esto no va a ser posible. El otro elemento importante que se acaba de señalar es que los directores de cada centro deben de ejercer un liderazgo al interno del centro en dos vías. En la vía precisamente de el control con respecto a los guardias penitenciarios, entonces deben de conocer el sistema. Y el segundo elemento es también un relacionamiento con los propios privados de libertad en la vía de la rehabilitación que permita, vuelvo a insistir, digamos, a liberar esa tensión interna. Dos prioridades entonces es apostarle precisamente a un replanteamiento de la gestión carcelaria en términos de los guardias y en términos de los liderazgos que deben de tener los directores de cada centro, empezando con el director. Guardias y directores. Sí, son esas es una prioridad importante. Y yo sumaría solo, perdón, una cosa importante y es no perder el vista del tema de la rehabilitación. Es un tema que es importante, que el propio sistema no tiene a veces la capacidad de poder afrontarlo, pero para ello hay una serie de organizaciones de sociedad civil que han hecho un esfuerzo por sumarse a la actividad de rehabilitación y no hay que perder de vista también este tema. Germán, Alberto Brumori y otras personas han comentado por medio de la red social Twitter que ese comentario suyo respecto a que hasta 4.500 personas podrían ser descargadas del sistema penitenciario si se repensara la prisión preventiva para ellas. ¿Es realmente viable esto? ¿Es una discusión que puede desarrollarse en el país? Sí, definitivamente. Yo quiero poner un ejemplo bien fácil y Andrea creo que me puede apoyar en ese sentido. Estuvimos justamente por invitación del colectivo Artesana y Andrea Barrios en Puerto Barrios ayudando y apoyando en un proceso de carnetización para los niños y niñas de los hijos e hijas de las privadas de libertad. Identificación de los hijos y las hijas, sí. Presos. De los presos. Y se contaba con un instrumento que contaba con unos datos para ir conociendo la situación de los privados de libertad. Y Puerto Barrios en ese día tenía 960 privados de libertad y encontramos dentro de las entrevistas que 240 privados de libertad ya habían cumplido su sentencia o que para el delito por el cual habían sido capturados ya llevaban más tiempo del que si hubieran sido condenados. Entonces estamos hablando que el 30% de las personas privadas de libertad en Puerto Barrios no deberían estar el día de hoy. Entonces, ¿y uno murió? Altamente, uno de ellos murió. Altamente viable. Claro, A los tres, construir gracias. un censo parece una prioridad. Gracias por acompañarnos en esta discusión oportuna que es necesario hacer edificante respecto al sistema penitenciario. Vamos con nuestra compañera, Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales respecto de esta conversación. Adelante, Rocío. Juan Luis, así es momento de conocer su opinión. Nos puede contactar a través de Facebook como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. ¿Qué opinión le merece lo sucedido en los centros carcelarios de Chimaltenango y en Fraijanes 2? Vamos a conocer su opinión. Comenzamos con la opinión de Roberto García. ¿Qué juez se va a animar a ser ecuánime si al día siguiente lo antejuicia la CICIG? Ahora, con la opinión de Douglas Chacón. La verdad es que nadie se quiere hacer cargo de los reos y de los locos, dos caras de una sociedad que desecha. Y por último, Attorney, hay una extrema sobrepoblación, culpa de los jueces y fiscales que impiden las medidas sustitutivas. Estas son las opiniones que tenemos hasta el momento. Lo invitamos a seguir interactuando con nuestras redes sociales. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial.